virtualidad, los patrulleritos de Itagüí en Antioquia imparten estrategias de seguridad vial a la ciudadanía. En la alcaldía de Itagüí tenemos un programa muy bonito que se llama Los Patrulleritos de Itagüí. Te invito a conocerlo. Los patrulleritos hacemos bicivías, campañas, generamos conciencia y entre nosotros podemos compartir muy bellos momentos que nos generan mucha gratificación. Al principio pues creo que a todos nos dio difícil dejar de vernos cada sábado por la mañana, una vez a la semana, pues porque ya estábamos acostumbrados a vernos prácticamente todos los sábados. Gracias a mi jefe y a todo el esfuerzo que hemos hecho, nos pudimos adaptar rápidamente y hemos comenzado a enseñar de manera virtual a través de mí. Tenemos clases los sábados cada 15 días, divididos por el salón A, B y C. Actualmente estoy enseñando en el C, es bastante interesante enseñarle a los niños y buscamos maneras interesantes como juegos como Kahoot para que la clase sea muy entretenida. Por ser parte de los patrulleros del tránsito de Itagüí, soy la representante en la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes pues, de nuestro municipio. En esa mesa estamos con la primera dama y con la hija del señor alcalde y de ella. Estamos con psicólogos, y con personas que nos ayudan como a mejorar nuestro municipio, y es como una manera de que los niños desde que somos pues, pequeños y ya vamos entrando a la adolescencia aprendamos a ser líderes y a que con nuestra opinión mejoremos nuestro municipio día a día. En este programa puedo hacer cosas muy didácticas y lo que más me gusta es que puedo ayudarle a los niños, adultos y enseñarle a todos los peatones, conductores, diciéndoles que tienen que pasar por la cebra, tienen que respetar el semáforo. Estos patrulleritos son muy buenos porque acá puedes hacer cosas muy didácticas, puedes enseñar y muchas cosas más. Recordemos los 3 colores del semáforo. El rojo significa detente, el amarillo significa precaución y el verde significa que puedes pasar. Estas cosas muy didácticas que a mí me gustan hacer es para ayudarles a los niños a enseñar y que sepan muchas más cosas y para que no haya ningún accidente. En este semáforo peatonal podemos ver cuándo podemos pasar y cuándo no. Cuando está en rojo no podemos pasar y cuando está en verde podemos pasar, pero sobre todo tenemos que pasar sobre la cebra, porque si no puede haber un accidente.